Bueno, chicos, chicas, muy buenos días desde España, buenas tardes donde estéis o si lo veis luego grabado. Lo primero, antes de darle a la presentación, agradecer al Punto Fuerte, en especial a Sergio en este caso, suscribo cada una de sus palabras. Tiene razón en lo que dice, realmente no nos hemos conocido en persona, pero bueno, alucinaríais con las horas que seguro llevamos, tanto de audios, de mensajes como de llamadas. Y bueno, para mí es una suerte estar aquí, lo digo de verdad. Agradecido de que desde el momento que crearon el Punto Fuerte se pusieron en contacto conmigo y siempre se lo digo y él lo sabe. Si no participo más es porque no quiero resultar cansino y que me veáis absolutamente todos los años, pero os aseguro que todos los años se pone en contacto conmigo, pero yo soy así y me gusta que descansemos un poco, ¿eh? Pero agradezco de corazón el que hayan creado esto, ahora este nuevo formato digital, porque es una oportunidad para todos de aprender. Yo, de hecho, consumo, y él lo sabe, que muchas veces le he dicho, oye, dame acceso a los cursos que quiero ver cómo trabajan mis compañeros. Al final esto es una herramienta, es súper importante ver cómo trabajan otros y otras para al final nutrirnos todos, ¿vale? Así que una vez dicho este agradecimiento que es de corazón y sincero, vamos allá, comparto la presentación y arrancamos. Vale, ya lo tenemos. Entrenamiento de fuerza en juveniles, modelo real de sistema y trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Voy a intentar explicar, aunque se me va a quedar corto seguro, cómo trabajamos o cómo trabajo yo en el Club Balonmano Elche, en concreto con las juveniles. No quiere decir que solo trabaje esta categoría o estas jugadoras, pero sí que es verdad que es donde está focalizado ese trabajo de fuerza y por eso he querido traerlo aquí. Es la primera vez que lo presento, ese plan de alto rendimiento que nosotros le llamamos en Elche, y seguro que os quedarán muchas dudas. Es verdad que tengo un problema y es que tengo un evento social, tengo una boda después, Sergio lo sabe, y no voy a tener todo el tiempo que me gustaría, si no os aseguro que yo podría estar aquí 3 o 4 horas hablando y él lo sabe y no tendría problema, pero ya le dije que estoy a disposición total de que luego cualquier duda que surja, dejaré mis redes sociales, podemos hacer otro directo para resolver dudas. Yo voy a compartir lo que es la presentación para que la tengáis todos, porque hay muchas cosas de teoría donde no me voy a parar. Pero vamos, que por resolución de dudas no va a ser, aunque no sea probablemente hoy. Aún así, voy a intentar, aunque ya veréis que me enrollo bastante, ir lo más rápido posible para que tengamos tiempo de resolver dudas. De todas maneras, a mí no me gusta hablar yo todo y que esto sea simplemente un monólogo, sino que en cualquier momento podéis activar el micrófono y preguntarme cualquier duda que tengáis. No hace falta que esperemos a la parte final, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un poquito, aunque ya mejor que me ha dicho todo sobre mí Sergio, no va a haber nada, pero bueno, un poquito un resumen de quién soy yo. Al final, como formación, me saqué en su día hace muchísimos años lo que era el TAFAD aquí en España, técnico en animación de actividades físicas y deportivas, y luego me licencié en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que yo vivo aquí y trabajo aquí por suerte, en ciencias de la actividad física y del deporte, lo que es ahora CAF. Trabajo de preparador físico y redactador en el Elche desde 2017. Probablemente estamos a punto de que salga la renovación, así que voy a hacer una década ya en el club. He trabajado siempre, he tenido la suerte de trabajar con, ahí lo veis en las fotos, con Joaquín Rocamora, el que es actualmente el seleccionador nacional español. Y luego también trabajo en un centro deportivo, en Body Life, como entrenador y preparador físico. También llevo redactaciones, hago entrenamientos personales, grupales y demás. Y luego a nivel de lo que son como hoy las ponencias, charlas y cursos, pues en verano sobre todo aprovechamos y asistimos a campus, a charlas, doy el nivel 1 y el nivel 2 de la Real Federación Española, tanto en Alicante como en Murcia. Y eso es un poco, intentar sobre todo pues ayudar y todo lo que yo trabajo, enseñárselo a otros para que les pueda servir de ayuda básicamente. Siempre me gusta empezar con esto. Si habéis estado en otros cursos que he dado yo, lo veréis. Y más hoy tiene mucho más valor. La primera frase. Ante todo, siempre intentar disfrutar del proceso. ¿Por qué pongo esta foto de las medallas siempre? Esas son las medallas que yo, entre comillas, porque no he marcado ningún gol, en estos 9 años hemos ganado en el Club Balonmano Elche.
ya no solo en el senior, sino en categoría juvenil y en todas las categorías donde yo participo. Vivimos en un mundo súper resultadista, el balonmano también lo es, el deporte en sí lo es. Entonces, al final es importante que nosotros valoremos el proceso, lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando y de dónde partíamos y dónde estamos, con una visión a medio y largo plazo. Si nos quedamos solo con el resultado, puede ser que nos frustremos. Yo tengo la suerte de trabajar en Elche, donde nos han permitido crear un modelo de trabajo, un sistema de trabajo con toda la paciencia del mundo y poder desarrollarlo sin esa incertidumbre o esa presión de saber que si no consigues resultados, pues te pueden echar, obviamente. Entonces sé que es difícil, pero intentar tratar de disfrutar de ese proceso como os digo, ¿vale? Y luego tenemos que entender que hay muchísimos caminos, no solo hay uno en concreto o uno es el bueno. Podemos llegar a X punto por caminos diferentes, ¿vale? Y luego, dentro de esos caminos, mirar ahí abajo a la derecha de mi amigo Pablo Vallejo, que a lo mejor también lo conocéis porque es muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram. Es un grandísimo profesional. Le he cogido esta infografía, con su permiso, por supuesto, que nos dice que no todos estamos en la misma parte del camino, que cada uno en su camino lo vamos construyendo poquito a poco a nuestro ritmo, pero es importante saber que cada uno tenemos ese camino, ¿vale? Y es completamente diferente y no por ello va a ser ni mejor ni peor. Aquí tenéis, esto como os decía antes, es un poquito un resumen. Esto es realmente una de las diapositivas que yo pongo tanto en el nivel 1 como en el nivel 2 de los cursos de entrenador, donde nos habla un poco de, en esta categoría concreta, juvenil, de cuáles son las diferencias, sobre todo entre chicos y chicas. Sabéis que en esta categoría concreta los cambios o las diferencias son brutales, ya no solo entre chicos y chicas, sino dentro de ese mismo equipo, de ese mismo juvenil, cómo son unas y otras, pero a nivel de antropométrico, a nivel de cualidades físicas básicas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de esa etapa justo antes de llegar a senior, donde sobre todo empezamos ya a desarrollarnos muchísimo, a meter trabajo de fuerza, donde la testosterona, los cambios entre unos y otros son muy grandes y hay que saber qué podemos y qué no podemos trabajar, ¿vale? Entonces, como os decía, yo voy a intentar esto, no leerlo obviamente todo, porque vais a tener la posibilidad de consultar esta presentación. Y como siempre digo, hoy en día la tenemos a un solo clic y más con ChatGPT y demás herramientas para poder preguntarle juveniles y nos sale un desplegable gigante con todas las cosas. Entonces vamos a intentar quedarnos con lo que es lo práctico y no tanto con lo teórico, que es importante saberlo, pero siempre podemos consultarlo. Aquí tenemos un cuadro resumen de Rivilla del 2004, donde nos habla ya de esta penúltima y última etapa, donde ya en juveniles obviamente ya no es tan importante todo el aspecto lúdico que sí que teníamos antes en las categorías de base, donde es importante que puedan ir trabajando, pero sin perder ese foco lúdico, y aquí ya se va convirtiendo todo mucho más competicional. Van aumentando las competiciones y la intensidad y el volumen también, evidentemente, se aumentan para luego tratar de mantenerlo y estabilizarlo en esa última etapa ya de máximo rendimiento como es senior, ¿vale? Aquí ahora sí vamos a intentar ver diferencias entre categoría juvenil y categoría senior. Primero vamos a intentar hablar de las diferencias en las demandas de juego y luego nos meteremos en lo que son las diferencias más antropométricas y físicas o condicionales, ¿de acuerdo? Pues en categoría senior son muchísimas más las acciones demandantes de esfuerzos intermitentes de alta intensidad, que al final es lo que es en sí el balonmano. Ya sabéis que es un deporte de cooperación-oposición, donde se producen un grandísimo número de estas acciones intermitentes de alta intensidad, seguidas luego de periodos relativamente grandes de descansos. Hay pausas donde nosotros debemos de intentar recuperar. En juveniles realmente hay más pausas reales. Se producen mayores errores técnicos, hay más ataques largos improductivos, hay una menor continuidad en el juego y se produce también una menor eficiencia táctica. En senior, la continuidad es mucho más grande, o sea, es todo muchísimo más competitivo. Ya no se producen esos microdescansos que en juveniles sí que tenemos. El ritmo fisiológico también es más estable y agresivo y luego las secuencias de alta intensidad se producen
muchísimo más veces, son más frecuencias, lo que hace que acumulemos más aceleraciones, más desaceleraciones, mayor número de contactos y esas acciones explosivas o potentes de manera consecutiva. Luego, una cosa que también diferencia muchísimo una categoría de la otra es la velocidad decisional. O sea, esto es probablemente, como pongo ahí, lo que más separa. En categoría senior, el tiempo útil de decisión es muchísimo menor. Las ayudas defensivas llegan antes, los espacios desaparecen y el jugador debe percibir antes, decidir antes y ejecutar también antes. Aquí, como os pongo, muchísimas veces muchos juveniles que técnicamente son brillantes dejan de dominar cuando ese tiempo perceptivo se reduce. Ya no solo es una diferencia física, como vamos a ver después, y como todo el mundo podíamos pensar que obviamente entre juveniles y senior esa es una gran diferencia, sino que también hay muchas diferencias neurocognitivas y perceptivo-motrices. Aquí también nos damos cuenta de que en juveniles existen los contactos, pero muchas veces son reactivos, desorganizados y tardíos. Mientras que en senior todo tipo de contactos son siempre más tácticos, más continuos, tienen una estructura clara y se utilizan con una intención clarísima, ya sea para frenar el juego, para desplazar a los contrarios, para condicionar esas trayectorias de los rivales, para limitar los armados de lanzamiento, etcétera, etcétera. Todo esto que hace que cambie totalmente la economía del desplazamiento, la estabilidad y la eficiencia táctica. Por eso, como os pongo aquí, muchísimas veces vemos a juveniles que en su categoría son rápidos, pero cuando suben a senior ya no lo parecen tanto. Y no es porque dejen de ser rápidos, obviamente, en sí como cualidad, sino porque es que los contactos continuos que se producen lo que hacen es que les rompen la secuencia motriz. ¿Vale? Y luego, si hablamos de las transiciones, pues son muchísimo más rápidas en la categoría senior que en juveniles. Los repliegues son más rápidos, los contraataques duran menos tiempo, la ventana de finalización es menor y la transición ataque-defensa pues es brutal en cuanto a diferencia. Como habíamos dicho antes, los juveniles tienen todavía más tiempos muertos, entre comillas, naturales, hay más descansos o micropausas, hay más reorganización, no se castigan tanto las pérdidas, como pongo ahí en senior, ya sabéis que cualquier pérdida puede acabar en un gol en 3-4 segundos sin exageración. Y esto hace que aumente pues, ese estrés metabólico, esas demandas de sprints repetidos, las demandas cognitivas y el estrés excéntrico. Muy importante también, hablando de la fatiga, que en juveniles cuando aparece la fatiga baja clarísimamente el ritmo, aparecen errores mucho más visibles y disminuye la intensidad. En senior también ocurre, obviamente. Sabemos que los finales de partido donde se producen mayores pérdidas y más número de errores, pero es verdad que los jugadores aparentemente, aunque mantienen esa intensidad, como digo, empeora la calidad perceptiva, empeora el timing de las acciones, empeora la eficiencia táctica y empeora la precisión, pero sí que es verdad que tú cuando los ves parece igual de intenso el jugador o la jugadora senior, aunque fisiológicamente esté muy fatigado. Y eso en categoría juvenil la diferencia es muy grande. Luego, hablando de lo que son los puestos, son muchísimo más específicos en ya categoría senior. Juveniles todavía encontramos cierta polivalencia. Es más común encontrar jugadores o jugadoras que puedan jugar en varias demarcaciones diferentes, mientras que eso en senior es ya bastante más complicado. Es todo ya mucho más específico, más allá de, sobre todo, primeras líneas, donde algún lateral puede jugar de central o alguna central puede jugar en momentos puntuales de laterales, pero es mucho más raro ver ya esa polivalencia. Y luego la densidad competitiva pues también es mucho mayor en senior. Y ya no solo es, como digo, ahí hablar de partidos, es entrenar más fuerte, competir más, el tema de los viajes, ya no hablo si estamos jugando competiciones europeas, normalmente la recuperación es peor y es complicado de sostener el calendario. Como pongo ahí en amarillo, el verdadero salto a categoría senior muchas veces ya no es el partido en sí, sino sobrevivir a las semanas competitivas. Y luego, como os pongo ahí al final, la eficiencia caótica. Los juveniles juegan de manera más abierta, más caótico técnicamente, no existe tanta continuidad en el juego que ya lo hemos hablado antes, mientras que los seniors sí que es verdad que hay momentos en que parece todo caótico, pero en realidad
todo está ocurriendo más rápido, más comprimido y más sincronizado. Y todo esto hace que aumente ese estrés perceptivo, esa carga cognitiva y ese estrés neuromuscular que lo vais a oír muchas veces a lo largo de la charla. Aquí vamos a hablar de las diferencias ya en cuanto a las cualidades físicas básicas y la antropometría entre una categoría y otra, ¿vale? Os dejo aquí algunos artículos, algunos papers, donde yo siempre digo lo mismo. Yo soy el primero que me intento apoyar todo lo posible en estos artículos, ¿vale? En esta evidencia científica. Pero sí que es verdad que siempre tengo claro y os digo que debéis ser críticos. ¿Por qué? Porque al final, por suerte cada vez en el balonmano en concreto, se están estudiando muchas más cosas. Ya no es solo fútbol, ya no es solo baloncesto, donde tenemos muchísima evidencia y literatura científica. Pero es verdad que muchas veces cuando nosotros queremos apoyarnos en algo, no encontramos exactamente lo que buscamos. Y cuando encontramos artículos nos están hablando de a lo mejor no élite, a lo mejor categorías de base, a lo mejor la muestra son jugadores amateurs, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy claro con quién estoy trabajando yo, qué es lo que busco en concreto y si me puede servir o no, o al menos apoyarme en la literatura científica. Pero a pesar de que está muy bien, siempre tenemos que intentar ser críticos, como os digo, ¿de acuerdo? Pues mirad, la mayor diferencia entre juveniles y senior suele estar aquí, como os pongo, en la fuerza máxima y la fuerza específica. Los jugadores senior, creo que lo pensábamos todo el mundo, pero obviamente producen mayores niveles de fuerza absoluta y relativa y tienen mejor capacidad de aplicar fuerza en tiempos cortos. Mejorar las acciones repetidas de alta intensidad y muestran mayor rigidez músculo-tendinosa. Cuando hablamos de estudios comparativos, hay ejercicios donde nos dicen que los seniors obtienen mejores resultados en press banca, en sentadilla, en la fuerza isométrica, en la potencia del lanzamiento, en las acciones de contacto. Y ya no solo hablamos de diferencia muscular, sino que existe mayor eficiencia neuromuscular, mejor coordinación intermuscular y mejor economía de movimiento. Ya sabéis que ya no es solo también ser eficaces, sino eficientes, ¿vale? En cuanto a la potencia, los ILAs senior aceleran más rápido, desaceleran mejor, producen más potencia horizontal, tienen mejores índices de reutilización del ciclo estiramiento-acortamiento y se suelen ver estas diferencias en el CMJ, en los SJ, en velocidad en el sprint de 5, 10, 20 metros, cambios de dirección, etcétera, etcétera. Especialmente importante, como os pongo ahí, que el senior mantiene la potencia durante más tiempo. Los juveniles obviamente pueden tener picos altos, pero esta fuerza cae antes, recuperan peor y pierden calidad neuromuscular más rápido. Aquí tenemos a Eva en un hip thrust en máquina, donde hace ese movimiento dinámico y una vez que está arriba en esa extensión de cadera, aguantamos de manera isométrica 3-4 segundos. Aquí tenemos a Erika Bladu, esta sí que ha sido juvenil, este año va a pasar a senior de primer año, va a ser la segunda extremo derecho del equipo, junto con Paula. Y aquí la tenemos realizando un ejercicio isométrico. Lo pongo otra vez, mirar ahí. Y lo que estábamos hablando, si pudiese ampliar, si pudiésemos estar de cerca, estar a su lado, veríais, o sea, toda la intención que hace de cintura para abajo para empujar el suelo y cómo está temblando en ese ejercicio que nosotros trabajamos normalmente de 6 a 8 segundos. Con ese tiempo es más que suficiente para poder aplicar fuerza, todo lo que podamos. Aquí tenemos a Paula.
Un ejercicio de alta complejidad, que aunque pueda parecer una tontería, ya os aseguro que es súper difícil a nivel de ser capaz de manera unipodal de bajar a sentadilla con esa elevación frontal con carga añadida además con esos discos que requiere de gran estabilidad, ya no solo a nivel de tobillos, sino de cadera y de hombros para poder hacerlo.